frijoles, ¿verdad? Y ese hermano va a hablar y voy a ver a qué hora vamos a salir, ¿verdad? Pero no, vamos a tratar de ser lo más breve posible. En vista de que vamos a hablar de un tema de los que el hermano Jorge, pues todo el tiempo que vamos a tomar la Eucaristía o la comunión, pues repite lo mismo y lo explica. En este caso hemos llegado al capítulo número 14 de Marcos y en el verso número 12. Marcos capítulo 14, verso número 12. Y nos va a hablar del tema de la Eucaristía o la comunión, que es lo que hoy tuvimos, ¿verdad? Entonces voy a tratar de tomar algunos puntos nada más breves de los que tal vez hay dudas, aunque aquí me pasa con el trabajo, que estoy hablando con las personas que no tengo que hablar, o bueno, estaría siendo abusivo. Yo no sé si el Espíritu Santo quiere hablar con uno de ustedes hoy específicamente, pero hablamos porque todas las sillas vacías que tenemos son casi aquellas personas que porque hay comunión no vienen y son para las que el mensaje debería de darse, ¿verdad? Porque lo mismo pasa en mi trabajo. Yo voy a hablar de los irresponsables y los irresponsables, como son irresponsables, no llegan y están los responsables. Entonces, ¿para qué le van a hacer a los responsables de los que no tienen nada que ver? Entonces, en este caso, hermano, vamos a compartir con ustedes y vamos a pedir que el Espíritu Santo pues, focalice sobre algunas cosas. Tal vez vamos a clarificar, aunque ya ustedes justamente están aquí porque lo tienen claro. Pero vamos a ver que el Espíritu Santo nos ayude a ver eso. Entonces estamos en Marcos capítulo 14, verso número 12 en adelante, y vamos a hablar del evento de la Eucaristía, de la Santa Cena o de la Última Cena, como le queramos llamar. Algunos creen que los nombres son típicos de una religión, pero no, es esto. Veamos el verso número 14. El primer día de fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Yeshua: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Un día de esto venía conversando con mi esposa y me decía mi esposa: ¿y por qué le dicen felices Pascuas en diciembre? Bueno, a veces mi esposa me pregunta cosas creyendo que yo soy todólogo, como que yo domino todas las religiones, en todo caso. Entonces me dice, y yo a veces le respondo y le digo: ¿por qué me preguntas a mí si yo no lo he inventado? O sea, yo no soy el que diga felices Pascuas en diciembre, porque al fin y al cabo, ¿qué significan las Pascuas o la fiesta de los panes sin levadura? Uno de los pueblos que más fiestas celebraba eran los israelitas, pero no por lo que lo hace una religión hoy. No era por cuestiones comerciales. Se contaminaba con cuestiones comerciales, pero no era por cuestiones comerciales. Las fiestas que celebraba el pueblo de Israel no las celebraba por picardía ni por sinvergüenzadas comerciales como hacen hoy. En Semana Santa hay que comer pescado, y cuentan la historia que tenían un poco de pescado que no podían vender, entonces que los curas habían dicho: hay que decir que la carne de otra es mala y que se venda, y entonces vendieron todo el pescado. Entonces desde ahí la gente a veces no investiga. Entonces son cuestiones que son usadas para esto. Pero mi esposa entendía que la Pascua es Semana Santa, otra semana que hay de una celebración que son judías, pero que nosotros al final debemos de entender. Entonces, ¿qué tendría que ver con diciembre y la Pascua? Si fue el sacrificio que mi Señor hizo, bueno, ¿fue en diciembre o fue en la Semana Santa? Ya habría una contradicción, pero pues no importa, a nadie le importa. Y va a comprar tarjetas que dice felices Pascua, no le interesa lo que esté hablando o lo que esté diciendo. Sin embargo, como creyentes debemos de pensar a ser muy lúcidos en lo que hacemos y en lo que no hacemos. Entonces, el primer día de la fiesta de las Pascuas, aquí hay un problema. Si mi Señor la celebra, ¿qué es la fiesta de las Pascuas? ¿Y qué es la fiesta de los panes sin levadura? Estas vinieron a ser dos fiestas juntas que celebraban, hermanos, la salida del yugo egipcio del pueblo de Israel. Entonces para Israel tenía sentido, yo no sé para ti.
Si yo voy a celebrar la fiesta de las Pascuas, digo, bueno, yo soy judío, yo salí de Israel, tendría que celebrar yo esa fiesta. Entonces, si yo me voy ubicando, entonces los judíos se congregaban, miles de judíos en esa época, y entonces era una fiesta grandísima, que era aprovechada, como digo, para todos. Y la celebraban todos los judíos. ¿Pero qué celebraban los judíos? Celebraban que Dios los había sacado del yugo de los egipcios y los había hecho libres. Tenía sentido para ellos esa fiesta. ¿Y cómo la celebraban? ¿Cómo celebraban esta fiesta? La celebraban comiendo el cordero pascual. Comiendo el cordero pascual. Y Dios dio las instrucciones perfectas en Hechos de cómo debía de hacerse, que no voy a entrar en detalles yo acá. Pero ahora sí entendimos que es la Pascua y la fiesta de pan sin levadura. Entonces, ¿qué es esa celebración? Ahora, si eso le respondió a mi esposa lo que me preguntaba, no lo sé, pero eso es. Y si eso es lo que celebran en diciembre, pues no lo sé, ya cada quien. Pero esto es lo que los judíos celebraban, a quienes pertenece esta fiesta. Espero que no olviden eso, porque aquí tenemos en la iglesia algunos más judíos que creyentes, y no como le dice el hermano amigo al hermanito ahí, hermano judío, yo ya lo he oído varias veces. No sé si le es judío por jodido o por qué, pero no lo sé porque le dirán. Pero hay algunos que son más judíos y les gustan las cuestiones judías. Pero nosotros no somos judíos ni tenemos que ver con eso. Y con lo que nos mandan a hacer, no hacemos. Uno es bien metido, hace lo que no le mandan. No sé por qué, por naturaleza uno es metido y hace lo que no le mandan a hacer, y lo que lo mandan a hacer, no hace. Así es. Entonces, al pueblo de Israel le habían dado una orden y habían hecho un primer pacto con este pueblo. Y este pacto primero que habían hecho es que si iban a celebrar esto, iban a recordarlo, lo iban a hacer imperecedero y lo iban a hacer, ¿verdad? Porque iban a celebrar ese pacto en donde ellos se comprometieron a cumplir los mandamientos que Dios les había dado. ¿A quién? Al pueblo de Israel específicamente. Entonces ellos dijeron, sí, haremos. Y ese era el primer pacto. Dios había celebrado un pacto con ellos. Y entonces esta fiesta significaba todo eso. Entonces todo el mundo que era judío venía con mucho gozo a celebrar que pertenecían al pueblo de Dios. Era un orgullo, ¿verdad? No entraba cualquiera. Era un orgullo. Entraban solo los judíos. Y era una conmemoración de un acto heroico que había hecho el Dios Todopoderoso, y por lo cual tenían que sentir orgullosos. Un Dios que dio ¿cuántas plagas? 10 plagas, demostrando que era el Todopoderoso. 10 plagas que iban en contra de 10 dioses que tenía el pueblo egipcio, y que él derrotó una y otra vez hasta llegar a los 10. Sentirme orgulloso de mi Señor Todopoderoso, doblegando a un imperio sin ejército, porque ningún judío estaba peleando. ¿Quién estaba peleando la batalla? El Todopoderoso. Entonces esa era una fiesta que había que celebrar, que mi Señor peleó por mí y me había sacado de la esclavitud de este pueblo. Entonces mi Señor, como todo judío, cumplía con todos los mandamientos de los judíos. Algunos critican que nosotros deberíamos de hacerlo porque lo hizo. Bueno, estaría de acuerdo yo si no sos miembro del segundo pacto que él hizo, que es lo que vamos a ver. Si tú no eres miembro del segundo pacto, obvio que entonces sí, tendrías que estar en el primer pacto. Ahora le preguntan a él, ¿dónde vamos a celebrar la Pascua? Verso 13. Cuando le dijeron dónde iba a celebrar la Pascua, el Señor no tenía casa. Él era líder y no tenía casa, no tenía posesiones. Creo que algunos de nosotros tenemos más de todo lo que él tuvo en cuanto a físicamente. Y alguna gente llorona y chillona y tienen mucho más de lo que mi Señor tenía. Me dice, hay unos que se preocupan, no tengo casa, no tengo casa, no tengo casa. Hoy, hermanos, que yo he llegado a mis 54 años,
añitos, voy a decir, a mis 54 añitos, siento que la vida fue una ilusión. Y como decía Dennis en una conferencia, es como ese algodón de feria, que cuando uno lo muerde, fue que mira hacia atrás, digo, se me fue la vida. Así. ¿Para qué quiero casa? Si lo que voy buscando es el cumbo donde me van a enterrar. ¿Qué es lo que puedo disfrutar a estas alturas? ¿Qué voy a estar pensando en hacer un jardín? ¿Qué? Y por misericordia de Dios, de los 50 para allá vivimos. Por pura misericordia. Así que agradecido estoy por un día a la vez que me dé suficiente. Pero hay algunos aquí echando plazos, sin saber si Dios les va a permitir, que es soberano, tener esto. Pues estos, mi Señor no tenía dónde, y lo que quiero enfocar aquí es que Él provee, y nosotros somos testarudos cada vez, dudando, y el Señor diciendo, tengan fe, y nosotros dudamos. Bueno, esto le dicen al Señor, yo no sé por qué lo dijeron, porque ellos tenían más que el Señor, algunos de ellos tenían casas, algunos de los otros les quedaban ahí, pero Él no tenía. Y le dicen, ¿dónde vamos a comer la Pascua? Porque son judíos y hay que comprar el cordero pascual. ¿Y cómo estarán los corderos ahora? Y tiene que ser el corderito perfecto, no chocos ni mancos, que son los que venden más barato. Tiene que ser un corderito bien tallado, sin mancha ninguna. Además tendríamos que comprar el vino, tenemos que poner la silla, tenemos que poner las mesas, tenemos que buscar un lugar y todo lo que vamos a cenar. Y algunos apóstoles eran como nosotros, ¿de dónde? De no hay. Y empezamos, pero ellos no le preguntaron. Y el Señor les dice, ¿saben qué? ¿Saben qué? Les dice verso 14, no, verso 13. Él envió a donde sus discípulos, creo que fue Pedro y Juan, vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Miren, dicen uno, y esto es sobrenatural. O el Señor, ¿cómo sabía que este Señor llevaba agua? Uno de los problemas es que los hombres en la cultura judía no jalan agua, las que jalan al agua son las mujeres. Pero quizás la seña para que no se confundiera Pedro y Juan era que ese hombre llevaba agua, porque como es inusual que lo haga, entonces no se iban a perder. Este es. Algunos dicen, especulan, que la casa del aposento alto donde celebraron esto es la casa de Juan Marcos. Entonces queda ahí y ven al hombre y pareciera algo extraño, pero mira, ven al hombre y le dicen ahí, al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, sígalo, y allí donde entre, díganle al dueño, si me siguieran dos hombres, doy a mí, yo no sé cómo haría, ahora uno anda por ahí, eso, pero en ese tiempo quizás las cosas estaban de otro modo, así que se le pegaron detrás al hombre que llevaba el cántaro hasta donde llegara a la casa, me imagino él. Entonces, y allí donde entre, hasta que entre a la casa, fíjense, se le pegaron detrás, y allí donde entre, hasta que entre a la casa, le dice él, y allí donde entre, díganle al dueño, el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que puede comer la Pascua con mis discípulos? Algunos de nosotros que somos incrédulos, yo no voy. Y si por ir detrás de ese hombre me agarran, no, hombre, y usted, y maestro, ¿y usted conoce a ese hombre? No, yo no conozco a ese maestro. Y esto, no, yo no voy. Miren, nosotros tenemos, a ver, hijos tan inútiles como me dijo una hermana, bien inútil delante de uno, que están comiendo y si quieren sal y la sal pueden pedir por estar comiendo delante de otra gente. Pero para pecar somos águilas, pero para estas cosas no. Entonces, le dice, y solo así le vamos a decir, y Señor, nos vamos a llevar dinerito. Y el hombre, ¿de dónde nos va a comprar el cordero y nos va a poner toda la mesa? Pues ellos hicieron lo que el Señor dijo, donde, díganle al dueño, nada más díganle al dueño, ¿dónde el maestro va a comer? Esto implicaba que este hombre, si lo conocía, si no lo conocía, yo no sé, este hombre tenía que preparar el cordero para ¿cuántas personas? Para 12 personas, 13 con mi Señor. Tenía que preparar toda una mesa de 13. Bueno, algunos
cuando eran de otra iglesia, hasta tenían ese cuadro, ¿verdad? Y canjeñas, y le ponen hasta formas de sentarse, ¿verdad? Hasta formas de sentarse. Miren cómo está aquel, miren cómo está. Un cuadro que pintó un individuo que se lo imaginó, no estuvo en el lugar, pero esa es la cena del Señor. Son tan crédulos de la calle, pero incrédulos de la iglesia. Son crédulos de la calle, esa es la cena del Señor. ¿Y quién te ha dicho? Ninguno de esos que está ahí. Ustedes creen que Pedro, llamen el fotógrafo, aquí con el Señor vamos a tomar la foto, aquí está la copa, tomen, vaya, ¿creen que hicieron eso? Pero ninguno de ustedes niega que eso no es la cena del Señor. Así por puro fallo. Y uno cuando les da la idea de aquí, no quieren creer, ¿cómo seremos incrédulos? Es la cena del Señor. Y miren, según ese John Brown, un problema de comerciante que inventó el código da Vinci, miren el dedo para donde apunta, miren cómo tiene los ojos, miren cómo eso significa, y empiezan a darle una interpretación a muñecos que para nada tiene que ver en eso. Pero ¿qué es lo que mi Señor quería? No tenía ninguna intención ni mensaje secreto, los mensajes los tenía claros y lo va a decir aquí. Dejemos que Jesús hable y nosotros que esté hablando. Y bueno, esto fue un milagro, no lo sé, pero el hombre estaba dispuesto y él les dijo, ¿dónde? Y el verso 15 dice, él les mostró en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada, preparada allí nuestra cena. Yo a veces me aflijo con mis hijos y mis hijas. Y a veces me asaltan pensamientos. ¿Quién va a proteger a mis hijas? ¿Quién? Y luego me pego una pescosada, pero así mentalmente. No me la pego así. Le digo, bruto, si sos creyente, solo debes de confiar en el Señor. Deja a tus hijas en manos del Señor y todo saldrá como debe de ser. Amén. Yo no diría a ustedes les adapta esto. A veces se aflige uno. Cuando mira muertos que caen a un lado, muertos que caen al otro, y la situación, y uno dice, ¿yo por qué me tengo que afligir? Mi Señor me va a proveer una mesa. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí teníamos una mesa completa. ¿Cuánto pagaron? Nada. ¿Quién la proveyó? Mi Señor. Y uno no hay que ser gusto de andar detrás de quién tiene. ¿Y quién tiene? Mi Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo me le voy a pegar y voy a hacer como aquella mujer. Voy a agarrarme del manto, voy a agarrarme de donde pueda y no te suelto hasta que me bendigas. Amén. Eso tiene que ser. Pero nos falta la fe y creemos nosotros que nosotros podemos hacer las cosas. Aquí hubo otro milagro. Estaba la mesa preparada. Mi Señor no necesitó comprar casa, tenía todo listo. Y este hombre lo tenía listo. Verso 17. Al anochecer llegó Jesús con los 12. Mientras estaba sentado a la mesa comiendo, dijo. Bien, quiero decirte un par de cosas aquí. Los judíos, para celebrar esta comunión, siempre la celebraba el padre. Era una familia patriarcal y siempre el padre daba la bendición y toda la familia se sentaba alrededor para celebrar esto. Ahora, aquí hay un dilema. En esta Pascua iba a haber algo nuevo, iba a haber algo extraordinario. Aquel pacto primero que había, hoy iban a hacer un segundo pacto. Pero aquel pacto primero que había, en aquel pacto había que comprar el cordero pascual sin mancha, sin nada, y había que matarlo. ¿Y cuál era el propósito de derramar la sangre y matarlo? De cubrir las culpas de mis pecados. Pero esta vez, en 4 libros se encuentra este evento, pero en 3 no se menciona el cordero. Si tú lo puedes leer en tu casa, en 3 no se menciona el cordero. Se menciona el vino. El Señor, hermano Jorge, mencionó el vino y mencionó el pan. Pero ¿qué fiesta dijimos que era? La Pascua. ¿Y en la Pascua qué era lo que se comía? El cordero. ¿Pero por qué el Señor no mencionó el cordero? Porque esta vez Él iba a ser el cordero pascual. Entonces por eso muchos dicen que esto se celebró
un día antes de la Pascua. ¿Por qué? Porque mi Señor estaba muriendo, pagando mis pecados, a la hora que todos los judíos, en la fiesta de las Pascuas y los panes sin levadura, estaban comiendo la cena de la comunión. Pero en este caso, Él era el Cordero Pascual. Por lo tanto, a la misma hora, a la misma fecha, estaba haciendo el sacrificio ultra y único y de una vez para siempre para el perdón de nuestros pecados. Amén. Entonces el Señor lo quiso hacer un día antes, y por eso es que no se menciona el cordero, solo el pan, y se menciona el vino. Si tú ves, léelo, no se menciona ahí, porque este era un tipo de lo que iba a ocurrir. Israel venía haciéndolo por años, pero ahora había venido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta iba a ser la última misa. Por eso las misas ya no tienen sentido, porque esta iba a ser la última misa, el último sacrificio, porque había venido el Cordero de Dios que quita el pecado. Y si lo quita, ya no hay por qué estar haciendo sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Si quita el pecado, ya no hay por qué estar haciendo sacrificio. Ya no hay que estar matando a un inocente, porque se iba a matar al que podía pagar todos nuestros pecados. Entonces, dice ahí, mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. ¿Por qué traicionó Judas al Señor? ¿Por qué traicionó Judas al Señor? ¿Cuántos Judas tenemos aquí? Hermano, se oye muy duro eso. Sí, se oye duro, pero que hay Judas. Nadie quiere ser el papel de Judas. Pero ¿cuál fue el problema de Judas? Judas había recibido un bochorno un día antes, donde la mujer quebró un frasco de alabastro que valía 300 denarios, que era el salario de un año, y él, queriendo sacar pecho, dijo, bueno, estos 300 denarios se hubiera vendido mejor y se le da a los pobres. Entonces, cuando Jesús no apoyó la visión de Judas y le dijo de que eso tenía que ser y que él merecía esa honra y esa gloria que le estaba dando en ese momento, pues él dijo, ¿y yo dónde quedo yo? O sea que este líder que yo estoy siguiendo, no voy a cachar nada. Y lamentablemente algunos pastores hoy están predicando, dando ofertas de Jesús. Es decir, que están ofreciendo que Jesús les dará riqueza, dinero, amor y seguridad, cosas que Él no dijo que iba a dar. Están tergiversando el Evangelio. Judas tergiversó el Evangelio, lo entendió mal, lo escuchó del maestro correcto y en el momento correcto, sí, pero él lo entendió de acuerdo a sus aspiraciones. Y el problema es que en las congregaciones viene gente, anda a la iglesia para que dejes de chupar. O sea que piensan que es Alcohólicos Anónimos aquí. Y bien, anda a la iglesia para que dejes de fumar. Anda, estas hijas de nosotros son perdidas, hay que llevarlas a la iglesia para que se calmen. Anda a la iglesia para que O sea, no vienen con el propósito. Aquí no es clínica de sanación de enfermos. Entonces Judas estaba pensando, yo digo al maestro, para ocupar un lugar en el reino de él, y si ya soy el tesorero, cuando sea un imperio, el reino de los judíos, ¿cuánta plata voy a manejar? Ya se hacía los colochos, pues las plata que se iban a manejar ahí. Entonces Judas andaba pensando en su beneficio. Los demás apóstoles eran un poco inocentes, a excepción de Pedro, que se hizo otro tirito también. Cuando el joven rico le dijo, todo esto he hecho, Pedrito dijo, si este no cachó nada, ¿qué vamos a cachar con otros? Dijo Pedro. O sea que todos andaban detrás de un hueso. Casi siempre los que andan detrás de los políticos andan por un hueso que quieren cachar. Y pues, algunos vienen a Jesús y algunos pastores les enseñan que vengan a buscar un hueso aquí también. Y no es nada que ver con eso. No es que mi Señor no pueda y tenga poder de hacerlo. No estoy diciendo eso.
Pero el Señor lo dijo claro cuál era la forma como funcionaba. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y yo te pregunto, ¿en qué ministerio estás involucrado? Si dice el hermano pastor que algunos ni te han bautizado. Ahora, ¿en qué ministerio estás involucrado? Para decir que ya estás en el reino de Dios y estás buscando su justicia. Y las demás cosas te serán. O sea, primero doy y después recibo. Ahora te pregunto, ¿en qué estás involucrado? Ahora, ¿quieres bendiciones del Señor? Claro, el Señor hasta nos instó, dijo el Señor, hagan tesoro, pero no aquí en la tierra. ¿Pero qué busco yo? Mi casita, mi carrito. Y las muchachas, un varón, un Justin Bieber. Y los varones, una Salma Hayek, no sé. Entonces todos andan detrás de sus huesitos egoístamente, no pensando en el reino de Dios y su justicia. Y la clave está, y Dios bendiga a los humildes. Y todos los que somos orgullosos, el Señor nos rebaja y nos humilla. Una vez les conté yo a ustedes. Bueno, yo andaba vestido más o menos así. Llegué al banco, uno va al banco y tiene una cuenta, vale unos $10, que tiene $20 ahí. Pero uno tiene cuenta en el banco. Yo no tengo porque ahí le pagan a uno. Y da vergüenza que le pagan a uno y cuánto todo. Todo lo saca uno, no queda casi nada. Deja $1 o unos 50, que es la fichita que queda ahí. Pero bueno, pero uno, ¿verdad? Uno ahí, ¿verdad? Y entonces eso me ocurrió en Santana. Y llegó una hermanita que andaba una mantilla, voy a usar la palabra chupa, pero eso es una mantilla blanca, así, y andan unos cabanes que hasta les arrastran, y un gran delantal. Y estaba detrás de no, perdón, adelante. Y cuando llega al banco, pasa, y yo me quedé, estas mujeres que eran estorbando. Y yo como le dije, agarrar $10, estas mujeres eran estorbando, aquí. Y uno queriendo sacar su pista, $10. Y viene la mujer, fue llegando. Hola, amiga fulana, le dijo a la hermanita, porque era perdida. Es de esas que no saben ni para qué tienen el pisto, yo no sé por qué tenía la perdida. Andan chucas, andan ni desodorante usan, y uno que puede comprarte los carros no le da nada. Me acuerdo orgulloso. Mira, hermano, a lo más que la vieron, le sacó una almohadita que tienen ellos, mojada. No sé, ustedes han ido a los bancos que ya ni la han visto, pero miren, le sacó una almohadita en donde, para no meterse el dedo en la boca, lo estamos mojando ahí para contar los fajos de billetes. Y puso como 6 fajos de billetes, yo. Me quedaba ahí, viendo ahí. La hermanita. ¿Qué? Dios bendice a la que vos le diste turna. Dios la bendice. ¿Por qué? Porque ella está alabando, no se pierde ningún culto. Y aunque vos le digas a bruta ignorante, Dios la está bendiciendo. Y vos que sos vivo, mira cómo está. Comentando por mí. No es que si alabo al Señor se me van a perder la vaca. Si alabo al Señor voy a perder los negocios. ¿Será fe eso? ¿Será fe eso? Pruebe, yo lo reto. Y si Dios me falla, vaya de la iglesia porque estamos diciendo. Pero yo me atrevo a decirle porque Él dijo, busquen primeramente el reino de Dios, justicia y las demás cosas. Yo se lo voy a dar. ¡Wow! Este Judas tenía una visión distinta que no, espero que en la iglesia nadie tenga esta visión que ha venido. Ni de una cora para que Dios le dé $1000. Pero es lo peor. Venimos, echamos una cora y ¿cuánto queremos? El que siembra escasamente, ¿cuánto vale tu fe? Una cora. Una cora. Y ofrende al Señor, hoy dame $1000 que ocupo por una cora. Ni el 10%. Y quiero $1000, le voy a dar 100. Si quiere el 10%, que es el tiempo. Pero nos engañamos. Y ese es el problema que tenemos. Judas andaba aportando de una forma distinta. En su corazón entró el egoísmo y vio ninguna bendición física. Judas no vio ninguna bendición física y esto lo defraudó a Judas. Los demás no, hermanos. Pero Judas vio que no había una bendición. Yo, ¿para qué voy a venir a esta iglesia? Aquí no ofrecen carros, no ofrecen sanidad, no ofrecen. No, yo mejor me retiro. Judas no vio
ningún hueso para él. Entonces dice el Señor, le aseguro que uno de ustedes, verso 19, ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarse, como lo había dicho, no hombre, ¿acaso seré yo? Y me gusta que sea así, fíjense. Porque si pregunto quién es Judas aquí, mejor la respuesta es, ¿seré yo? Comenzando por mí, ¿seré yo? Judas más cochino, ¿cómo traicionó al Señor? Judas traicionó a Jesús, claro que sí. Es fácil sentirse ofendido y furioso por lo que hizo Judas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros negamos la verdad de Cristo en nuestros trabajos? ¿Qué pasa? ¿Sos creyentes? ¿No tú Judas ahí? ¿Qué pasa cuando debemos de dar testimonio y en el cantón yo tengo el árbol de más luces ahí, como queriendo decir que soy impío yo? ¿Qué pasa cuando mi hija quiere celebrar todo lo que el mundo celebra? Y voy, es que mi hija quiere. Y voy arrastrado por la hija. No deben de ser creados bajo los principios de Dios, amén. ¿Cuántos Judas habemos? Llevan a la niña a la escuela dominical, pero en la escuela dominical, como está endiosada, que nadie la toque. Cualquier cosita, y hay unas que están aquí y les salen 3 veces a ver si no le han pegado o le han hecho algo a la niña. Judas. Y nos llamamos hermanos. No somos hermanos. ¿No le confiaría a usted la hija a un hermano? ¿Ah? ¿No le confiaría a usted su hija a un hermano? ¿O sí o no? ¿O somos hermanos hipócritamente como Judas? Si el hermano Luis es mi hermano y le digo, aquí te dejo mi hija, y dice, yo confío en mi hermano. Sí, es mi hermano. Pero si no es mi hermano, entonces podemos ser Judas sin darnos cuenta. Estamos siendo hipócritas sin darnos cuenta. Parece duro, si estas 10 vacías están por los Judas. ¿Cómo así, hermano? Todos aquellos que no creen que el sacrificio de Cristo fue suficiente para limpiarnos de todo los pecados. Y creen que se pueden purificar a ellos mismos siendo santísimos. ¿Es eso lo que la Escritura dice? No. Judas se equivocó, pero los judíos, los demás apóstoles hicieron la pregunta correcta, ¿seré yo? Y en este momento te digo, hermano, hazte la pregunta, ¿seré yo? Comenzando por mí, ¿seré yo? ¿En qué parte soy Judas? Yo pude predicarle a esto y no le prediqué. ¿Cuántos hermanos de la secreta hay? Eso no cura. Cuando traicionamos al Señor, el hermano decía ahora, en el estudio anterior, Dios quiere que seamos luz en las tinieblas. No, hermano, pero yo me hago tinieblas para ganarle gente al Señor. O sea, yo también soy más negro que las tinieblas que hay allá afuera. No. Esa falda las anda igual como las andan las demás. Esos peinados los anda igual como los andan los demás. Esa conducta los anda igual como los andan los demás. ¿Cuál es la diferencia como creyente? Entonces es fácil criticar a Judas, pero nosotros, hermanos, negamos la verdad de Cristo cuando llevamos una vida licenciosa y pecadora, ¿no es cierto? No estamos negando al Señor. ¿Ah? Decir que sos creyente y esto no lo deben de hacer, pero te lo echan. Estoy siendo Judas. Pero bendito el Señor que pasé a ser parte de un nuevo pacto. Y miren lo que dice aquí. Bueno, pero no termina ahí. Verso 21. Verso 20. Es uno de los 12, contestó. Uno que moja el pan conmigo en el plato, yo no sé. Y aquí quería aclarar otra cosa. Hablando de Judas. Si oye fuerte, hermano, no se preocupe que nosotros estamos lavados por la sangre de Cristo. Ya les dije, no hay problema. Hermano, yo no sé cuántos de ustedes. Bueno, aquí está el pan. Algunos no sabemos de las costumbres judías. Yo les dije que estaba estudiando las costumbres judías. Los judíos, hermanos, aquí echaban toda la comida. Y de este plato agarraban todos. ¿Cuántos comerían como nosotros así? Ayuda. Hermano, ¿quiere esto? No, hermano.
Del mismo plato. ¿Cuántas veces he comido en el mismo plato con vos? Pues los creyentes debemos de comer en el mismo plato. Ay, mi niña, no come esa comida chuca. Vamos a ir donde la hermana tal, no le agarres agua, que es agua chuca. Vamos a ir allí, no coman lo que les diga. ¿Cuántos Judas sabemos? Bueno, no sé que un día vamos a hacer la cena así, es una cena, pero con esto podríamos pagar, cada quien metiendo la mano. Pero luego agarraba una copa grande de vino. Y el hermano Tatimpiriche, ¿no? Toma la cena, Señor. Vigía de qué lado tomas y qué no. Y luego yo me echo el primer trago y luego le digo al hermano Luis, hermano Luis, toma esa misma copa. Y esa misma copa toda enjalibada hasta el último. Y esa era la comunión. ¿Cuánto estaríamos dispuestos? ¿Cuántos Judas sabemos? ¿Cuánto estaremos dispuestos? Esa era la comunión, como hermanos comiendo del mismo plato y bebiendo de la misma copa. No sé si el hermano haga otra vez así y todo, pero el hermano está en cocigoso para qué. Ponga reglas, pastor, que lave los dientes todos antes de entrar. Judas. Yo cuando estaba leyendo esto, como le digo, que el Señor nos pega unas pescosadas, debemos de quedar un poco quietos nosotros de ver estas cosas. Y dice, verso 23, bueno, verso 22, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Una de las cosas que debemos de hacer los padres de familia o madres de familia cada vez que vamos a comer es bendecir el pan, dar gracias, sea un restaurante, sea donde estemos comiendo, dar gracias a Dios por la comida de ese día. Siempre lo hizo el Señor, le dio a comer a 5,000 y siempre dio gracias a Dios por el pan, por la comida. Nosotros debemos hacer eso. Pero hay algo importante que yo quiero llegar y le dijo lo que dice el hermano Jorge aquí, que ya lo oímos, que agarró el pan, pero que hay un punto que le voy a tratar, agarró el pan y agarró el vino. Algunos dicen así, aquí nace la transustanciación. ¿Qué significa eso? Algunos creen que cuando yo tomo el pan y tomo el vino y lo meto a mi boca, este pan se me hace parte de la carne de Jesús. Y cuando tomo el vino, se me hace la sangre acá. Hermano, quiero liberarte de eso. Y debemos de usar la inteligencia espiritual para esto. ¿Qué dijo el Señor con respecto a la sangre? Si alguien agarraba la sangre de alguien, ¿qué dijo el Señor? Es uno de los mandamientos repudiables que derramaba sangre, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué muchas iglesias no comen moronga? Bueno, lo que nos ven en televisión, la moronga es, yo no sé cómo se hace, pero es una cosa que hacen de sangre, del animal, y lo ponen ahí prohibido porque la sangre no se debe de comer. O sea, Dios nos está incitando a beber sangre cuando Él mismo estaba diciendo de que eso no se podía hacer. Ahora, segunda pregunta, ¿el Señor estaría de acuerdo que nos comiéramos frito a la hermana más gordita de aquí de esta iglesia? Estaría... ¡Ay! Estaba viendo a la hermana. Rapidito, como ya bajé las 12, le echaron ojo a la hermanita. Óigame. Jesús no nos manda a ser caníbales. En ningún momento el Señor va a probar que yo me coma la carne de un ser humano. Es lógico que mi Señor no iba a hacer eso. Hermano, es lógico y lo entendemos. Entonces anduviéramos descansando hermanos y comiendo los hermanos, porque sería una costumbre cristiana ser caníbal o ser vampiro, chupar sangre. Yo creo que eso está fuera de foco. Hasta los impíos que hacen con los vampiros los matan. Y que hacen con los caníbales. Es más, hubo un hecho repudiable de un avión que cayó en un lugar y se comieron entre ellos y fue un hecho repudiable. Entonces Dios está claro que no es eso lo que está diciendo. Pero sí estaba explicando que la Pascua que iba a haber en ese momento iba a abrir un nuevo pacto, y esto es lo maravilloso, hermano. Estaba explicando
que el cordero pascual iba a ser él y que la sangre derramada, igual que el sacerdote derramaba la sangre, el cordero ponía la mano en el cordero para que demostrando que todos tus pecados los depositabas en ese cordero. Venía el sacerdote y le hacía eso y derramaba en un tazón sangre y luego agarraba, no sé cómo se llama ese instrumento, y lo esparcía, y eso simbolizaba que el derramamiento de sangre, sus pecados habían sido cubiertos. Ahora el Señor me estaba diciendo que la carne que comían en el cordero pascual simbolizaba un cuerpo que iba a ser maltratado, y era el de él. Y la sangre que derramaban en ese cordero pascual al matarlo degollado, porque los creyentes debemos de comer los animales degollados, no con la sangre adentro. Entonces esa sangre que derramaba ese cordero ahora iba a ser su sangre. Él les estaba diciendo eso, y esto iba a ser el último paso. Y les dice esto, dice: después tomó la copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre. Y aquí comienza. ¿Qué palabra tenés ahí? Después de eso, ¿qué dice ahí? ¿De nuevo? ¡Wow! ¡Aleluya! Yo cuando estaba preparando esto digo: gloria a Dios, yo no soy judío, ni participé en el primer pacto, pero soy miembro del segundo pacto. ¡Gloria a Dios! Y con ese gozo yo debo de venir a la comunión. Con ese gozo yo debo venir a la Eucaristía y decir: hoy es primer domingo y no me lo pierdo, porque en este día tengo comunión con mis hermanos y voy a decir que Cristo viene por mí, que murió por mis pecados y que estoy bajo su protección. ¡Aleluya! Es eso lo que celebramos. Es eso lo que celebramos. ¡Qué gozo! Pertenezco al segundo pacto. Y ahora ese pacto Dios lo hizo con la congregación, y ya no necesito matar cordero, porque Él murió por mis pecados. Y como yo creo eso, tomaré cuantas veces sea necesaria la comunión, porque he sido limpio de mis pecados. Amén. Un hermano que se niega a tomar la comunión está diciendo que Cristo no le perdonó sus pecados, por lo tanto ni salvo es. No es salvo. Si yo no creo que Cristo fue suficiente para pagar todos mis pecados, si yo no creo en lo que dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita, si yo no vengo por mi linda gracia, yo soy un cochino pecador, si yo vengo porque la sangre de Cristo me cubre, amén. Yo les confieso, hermano, he querido renunciar algunas veces a este ministerio, y he querido renunciar, pero no de Cristo, sino al ministerio, por si mi ministerio estorba. Yo les voy a decir algo: esa conferencia me ayudó bastante. Yo no les quería decir a ustedes, pero dicen que yo soy criticado en esta iglesia y hasta en Estados Unidos, y por los mensajes que oyen dicen que yo abochorno a la gente, que yo maltrato a mi esposa hasta en los mensajes que doy. Y eso lo han dicho hermanas de aquí y unas hermanas de Estados Unidos. Eso me dolió en mi corazón. Yo estaba a punto de renunciar, porque lejos esté de mí estorbar el ministerio del Señor. Y si yo no hablo para edificar la verdad, mejor me retiro. Y cuando lo haga, lo diré frente, así como lo estoy diciendo, no lo voy a huir. Y no voy a huir porque no voy a renegar de mi Señor ni de la iglesia, sí del ministerio si estorba. Y esto me lo dijeron. Y cuando Denis tuvimos este seminario, dijo: una de las cosas más crueles que un líder o un pastor recibe es la crítica de los mismos creyentes. No sé si lo vieron ustedes, pero yo lo vi. Duele, duele. Si no es porque me vuelvo a abrazar de la gracia, y Cristo dijo: si yo soy una putrefacta llaga desde mi coronilla hasta los pies, pero soy salvo por gracia. Y si renunciaría, estaría creyendo que estoy salvo por mis obras. Y yo no me presento delante de ustedes porque sea santo, sino porque he sido perdonado. Aleluya. Y porque soy un pecador, y Dios simplemente usa hasta los burros y las piedras, no necesariamente es el importante el instrumento, sino el mensaje. Pero sí me ha dolido. Ahora mi Señor dice aquí: esto es en mi sangre del pacto que he derramado por muchos. Esta es la preciosa sangre por la que estamos aquí, hermano, que fue derramado por nosotros. No lo merecíamos, pero yo los voy a salvar, yo los voy a cubrir con mi sangre. 25, les aseguro
y esto me llena de gozo. Yo no sé, hermano, yo lo he dicho, y mi esposa a veces se enoja, pero yo digo esto, hermanos, yo digo esto, yo un cochino pecador, me llama mi Señor y me dice, venga a ser parte de mi cuerpo, aleluya. ¿Cuántos de ustedes se negarían, hermano? Dios los está llamando. ¿Por qué no se bautizan? ¿Por qué no tienen la comunión? Si tener la comunión es declarar que pertenezco al segundo pacto, en donde acepto que el Cordero Pascual fue mi Señor y que perdonó todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros. ¡Aleluya! ¿Y por qué no tendría la comunión? Si ya me perdonó todo. Entonces, si no la tomo es porque yo estoy creyendo que algo no me ha perdonado. Entonces mi Señor es insuficiente, es incompetente. Eso estaríamos diciendo. Y cuando leo esto, verso 25, y lo dice con tal firmeza mi Señor, y dice, les aseguro, ¿qué es lo que les asegura? Que no volveré. ¿Es una promesa o no? Que no volveré a tomar esta comunión. ¿Hasta cuándo? Y no es eso lo que celebramos, ¿no? Esperando que Él vuelva. Aleluya. Cuando Cristo suene la trompeta y la iglesia se levante, yo no sé cuántos de ustedes no se van a levantar o no se van a ir, espero que todos, y el Señor diga, y vayamos para arriba, y yo le diga, Jorge, mira Luis, ¿y cómo será la mesa? ¿Qué tan grande será la mesa? ¿Cómo será el vino? ¿Cómo será el pan? ¿Cómo será el rostro de mi Señor? ¡Wow! Y nosotros al lado, hacia arriba, diciendo eso, y los hermanos que se ocultan, a ver a dónde te van a meter cuando venga el Señor. Porque lo primero que va a hacer el Señor es tomar la cena con nosotros. ¿Amén? ¿Dónde le van a meter? Los que no lo hacen aquí, ¿dónde le van a meter? Y les vaya a pasar con cualquier. No, yo como sabía que usted era bien enojado, yo escondí el talento. Lo aplaudió el Señor a él. Le fue muy mal. Y termino diciendo, se me fue el tiempo. Hay tanto que hablar. Pero el que toma esta copa y come este pan indignamente, juicio para sí, toma. Quiero explicar esto. ¿Qué es tomar? Indignamente no es un verbo, es un adverbio. Y Pablo dijo esto en razón de quien la estaba tomando indignamente, eran los corintios. Los corintios venían los ricos, estaban en una esquina y tenían gran comida buena y se topaban, y en la otra esquina estaban los pobres y no tenían nada, y hacían un desorden que los demás que llegaban comían y andaban hambre y no esperaban a los demás. Eso era tomar la comunión indignamente. Es decir, no está diciendo que seamos dignos. Hay que aclarar lo que es un verbo y lo que es un adverbio. No dice que seamos dignos, no hay ninguno digno. No hay ninguno digno. Si quien nos dio el privilegio de formar parte del segundo pacto fue la sangre de Cristo, no hay ningún digno. No está diciendo, y aquel que no es digno, no está diciendo eso. ¿Quién es el único digno? Es el Señor. Dice, no la tomen indignamente de forma incorrecta. Esos estaban hartándose. No estaban pensando en que estaban celebrando un nuevo pacto y que estaban anunciando que Cristo viene por nosotros. Eso es tomarla correctamente. Y eso es lo que estaba diciendo. No es que estaba diciendo que alguien no tenía pecado. Y es más, y Pablo nos invita a examinarnos a nosotros mismos y presentarnos ante Dios y pedirle perdón. Y bueno, ni pedirle perdón, sino confesar todos nuestros pecados y que Él no los tome en cuenta. Aleluya. Esto es lo que celebramos, hermano. Yo me siento orgulloso de ser parte del segundo pacto. Aunque no den una cora por mí, no me importa, pero Cristo dio su vida por mí. Yo le repito cada vez, de tal manera Él me amó. De tal manera. Tú no me amas, por eso me ves todos mis defectos. Pero Él me ama y dio su vida por mí y por todos. Gloria a Dios por eso. Y esa es la gloria que tenemos, que Él no hace excepción de persona. Todo aquel que en Él cree. Bueno, con mi esposa me dice, yo me alegré cuando veo una familia venir de Papalones, esa familia que vino de Papalones,
me alegro, me dice mi esposa, que haya venido. Eso no es nada, le digo yo. Y mi Señor, que cada vez que un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. ¡Aleluya! Hay fiesta en el cielo. Y por eso predicamos, para que viva en fiesta el cielo, hermano. Para que cada pecador que se arrepiente, hay una fiesta allá en los cielos. Así es que Cristo vino por nosotros